Ya que hagan así bien en el medio. La curva A, por ejemplo, siempre viene en el medio, no se pueden por hacer más inclinado o más alto, siempre viene en el medio así. Pero lo que importa realmente son los valores. Es decir, que si les pide una curva A, ustedes sepan los valores de la curva A. Si les pide una curva C, ustedes sepan bien los valores de la curva C. Realmente en la morfología nunca se preocuparon mucho, tanto Mónica como Susi son así, sino que con el tema de los valores. Y ahora cuando entren a ver casos clínicos, también el tema de saber identificar eso. Podemos empezar, por ejemplo, una curva así recto y ahí nomás levantamos. Sí, por supuesto. Yo no traje mi cuaderno y les mostraba cómo yo hacía. No, pero capaz de que sepamos que sí podemos empezar de pegadito. Sí, sin ningún problema. A ver, tipo, yo siempre hacía algo así más y justito en el medio para no jugármela mucho. Algo así. Pero siempre tiene que sobrepasar este sombreadito, nunca tiene que ser así chiquito, porque si hacen así chiquito se puede confundir con una AS. Con una AS. Y de hecho les voy a dar un tip para que sepan identificar. Si bien yo sé que todavía no entraron en patologías, para mí era una forma más fácil de estudiar cuando ya conocía las patologías, saber cómo me va a salir si es que tengo mi oído así o así. Les voy a explicar esto porque ahora que de todo. Sí. 70, 80, 90 y 100 y después ya está. Y también queríamos saber el tema del logo. Viste que la profe, por ejemplo, nos dio logo sensorio-neural y auditiva dentro de los parámetros normales. Sabemos que... ¿O qué era? No me acuerdo. No, a la curva creo que era. ¿Cuál era el que dimos? ¿A qué te estás confundiendo? Sí. Tiene que ver sensorio-neural como parámetros normales. No, espera que... Voy a leer y tiene ese tema puro. En tímpano lo que ella nos dio que una curva A, por ejemplo, se puede asociar con una audición dentro de los parámetros normales y una hipoacusia sensorio-neural, pero en las otras curvas no nos dio en qué tipo de hipoacusia puede estar, nos dio directo por ejemplo, la patología, vamos a decir, la flacidez de la cadena auricular, la disfunción de la trompa de Eustaquio. ¿Cómo? En este, por ejemplo, ¿viste las tipos de curva A se nos dijo que en una audición dentro de los parámetros normales? Sí. Y te puede salir en una hipoacusia sensorio-neural. Sí, vos me estás hablando de las curvas tímpanométricas. Yo pensé que me decía por la logo. No, sí me confundí por eso. Sí, en ese caso sí, está bien. ¿Por qué? Porque ¿qué era que medía la timpanometría? La timpanometría solamente mide lo que es oído medio, la funcionalidad del oído medio. ¿Y qué afecta cuando yo tengo una sensorio-neural? Afecta mi oído interno. Es decir, que si yo tengo un problema en mi oído interno, no me va a salir en mi timpanometría como tal. ¿Por qué? Porque la timpanometría lo que hace es medir la compliance, es decir, la movilidad de la membrana timpánica. Por ejemplo, si yo tengo un moco dentro de la membrana timpánica, probablemente me salga una curva B. ¿Ok? Pero si yo no tengo nada, si mi oído medio está intacto, no le pasó nada, y tengo una pérdida auditiva de tipo sensorio-neural, no me va a afectar en mi timpanometría. Sí o sí te va a salir una curva A. ¿Por qué? Porque el daño no se encuentra en el oído medio, se encuentra después recién. ¿Entienden eso? Sí, eso sí. Ok, ahora, curva B. ¿Cuál es tu duda ahí? ¿En qué hipoacusia sabemos? ¿Cómo sé qué hipoacusia es? Eso es lo que quiero saber. Siempre que tengas un tipo de curva timpanométrica que no sea la A, ya sea la B, la C, la AD o la AS, sí o sí vas a tener algo dentro de tu oído medio y va a ser por ende un tipo de hipoacusia conductiva, porque afecta la conducción del sonido. Siempre va a ser conductiva. Ahora bien, ¿cómo identificas qué tipo de curva va a ser? Sí o sí te tiene que tirar un dato. O si la profe, si no dan caso clínico, les va a pedir: quiero que me pongan los valores de tal curva, solo para que ella sepa que ustedes saben ya los valores, porque todavía no entraron en patologías. Pero a grandes rasgos lo que te puedo decir es que te va a salir una curva B en caso de que vos tengas una infección en el oído medio y tengas que neumo con el oído, por ejemplo. Una curva C te va a salir si tenés una disfunción en la trompa de Eustaquio, que supongo que ya vieron lo que es la trompa de Eustaquio y todo eso, ¿verdad? Bueno, si vos tenés tu trompa de Eustaquio que está fallando, te va a salir una curva C. Si tenés una flacidez en la membrana timpánica, que me supongo que también ya les hablo de eso, ahí te va a salir una curva AS. Y después te voy a explicar por qué. Y la curva AD, perdón, cuando tenés una flacidez, lo que te sale la curva AD, sí.
Y una AS te va a salir cuando vos tenés una rigidez en tu membrana timpánica, es decir, no se puede mover. Por eso que el gráfico también sale así muy chiquito, porque no puede pasar más allá, no puede tener más compliance, más movilidad de la membrana timpánica. Y la compliance se refiere a eso, a la movilidad de la membrana timpánica, y la presión es qué tan aireado, hablando mal y pronto, está tu oído medio. Porque si está lleno de moco, por ejemplo, no va a tener nada de presión. ¿Entendés? No va a estar aireado. Esa es la lógica, digamos, de la funcionalidad de la membrana timpánica. Y ahí entra mucho en juego también la trompa Eustaquio. Y después, cuando entren en patología, van a entender mucho mejor todavía. Sí. ¿Pero entendiste más o menos? Sí, y ahora sí, súper ya, gracias. ¿Y vos estás entendiendo? Sí. Bueno. A ver. Ahora con el tema de las curvas. Sensores neurales, ojalá también. Veo poco probable porque es más complicado, ¿verdad? Pero voy a explicar las diferencias de las curvas, logobiométricas. Y tienen que saber bien los nombres, ¿no? Porque hay veces que piden así de manera teórica qué tipo de curva logobiométrica pertenece a este gráfico. Ponele. Y te pone así la campana y vos no sabes cómo se llama, o te pone así el que es recto y vos no sabes cómo se llama, y ese por ejemplo es el que es en meseta. Bueno, vamos a hacer un caso de, a ver, con una audiometría que ya tengan hecha. Bueno, no tengo aquí. Sí, me parece muy bien. Vamos a ver con ello de hecho. Acá tenemos un caso de hipoacusia sensorio neural moderada y una hipoacusia conductiva leve. Voy a empezar por el oído derecho, que es mi sensorio neural moderada, y oído izquierdo es conductiva leve. Ok. Ustedes saben que siempre tienen que fijarse en la frecuencia 1000 de la audiometría vía aérea para saber dónde tienen que ubicar el umbral de palabra. El umbral de palabra es esa primera respuesta que obtengo del paciente cuando ella me repite la palabra. El umbral de voz sería cuando el paciente escucha, por más de que no entiende, escucha lo que yo le estoy emitiendo. Y el umbral de palabra ya es cuando ya comprende lo que escucha y me repite la palabra como tal. ¿Okay? Y mi umbral de palabra siempre va a ser frecuencia 1000. Voy a hacer primero el derecho, en este caso es 55. Voy a hacer acá. Y siempre es menos 10 decibeles o menos 5 o menos 10 decibeles. Pueden hacer. ¿Okay? En este caso yo voy a hacer menos 10 decibeles. Este va a ser mi umbral de voz y este es mi umbral de palabra. Okay. Y después, como este tiene una hipoacusia conductiva en el oído, no mentira, en el oído izquierdo, en el oído derecho tiene una hipoacusia sensorio neural, y yo me fijo siempre en la banana del lenguaje. Por cierto, acá yo te iba a corregir también tu audiograma. Sí, este tiene que estar hasta 45 nomás por el tema de la salida del audiómetro. Pero eso vamos a corregir. Bueno. En este caso, como es una sensorio neural en el oído derecho, lo que hay que hacer es un tipo de curva o en campana o en meseta. ¿Qué te va a determinar cuando es en campana y cuando es en meseta? El tipo de patología que tengas. Si vos tenés un daño en tu cóclea o si tenés un daño en tu vía auditiva o en el nervio. Por eso se llama coclear y retrococlear. Cuando el problema es coclear, afecta netamente lo que es la cóclea y las células de la cóclea. Si es retrococlear, quiere decir que ya está después de la cóclea el daño, es decir, ya va a estar o en el nervio o en esa vía auditiva. En este caso, como no tenemos un caso clínico como tal, puedo optar por hacer una meseta, por ejemplo. Lo que suele hacer Moni, o lo que ella hacía en audio 1, era pedirnos directamente, quiero que hagas una meseta, o quiero que hagas una coclear, o es a elección. Porque no tienen pues un caso clínico como tal del cual guiarse, entonces hace así nomás, tipo a elección, o te pide o en meseta o en campana, y vos tenés que nombrar qué tipo de curvas. Y en este caso voy a hacer meseta. Siempre me tengo que fijar en la banana del lenguaje, porque dentro de la banana del lenguaje están todavía, digamos, los fonemas que puede escuchar el paciente.
Si mis curvas, si mis vías, tanto aéreas como óseas, ya están muy por debajo, prácticamente no va a escuchar más nada el paciente. Entonces, acorde a esto también yo me tengo que guiar para saber hasta qué porcentaje voy a subir mi logo, por así decirlo, mi curva. En este caso, el paciente va a percibir todavía un poquito de lo que son los fonemas. Entonces, yo puedo agarrar, aumentar 10 decibeles y puedo hacer que llegue al 50% de palabras respondidas en 60 decibeles, por darles un ejemplo. Y este va a ser mi umbral de captación. Siempre en 50% es el umbral de captación, ¿ok? Si no llega al 50%, no hay umbral de captación, se pone una regla. Eso en caso de severas, por ejemplo. En este caso tenemos una moderada, o sea que si pasa el 50%, le puedo aumentar 10 decibeles más y le hago llegar al 75%, acá en el medio. Esto sería 70, sí, en 70. Entonces, como voy a hacer una meseta, directo acá, en 80 tengo que marcar y en 100. Siempre se marca en 80 y ahí ya unís todo. Esto sería una meseta, ¿ok? ¿Se entiende cómo voy explicando? Y siempre marcan en el decibel 80 y le hacen llegar a 100. Y acá yo estoy indicando que mi paciente llegó, este sería mi umbral de máxima discriminación. Yo estoy indicando que mi paciente llegó a responderme el 70% de las palabras en 70 decibeles. ¿Ok? ¿Y cuándo llega al 100%? Ahora vamos a entrar en esa parte. Eso sí ya es más teórico. No sé si quieren anoten esta parte porque es importante. Escribir igual acá. Sí. En conductivas, sí o sí llega al 100%. ¿Por qué creen que en conductivas va a llegar sí o sí al 100%? Porque mi paciente posiblemente tenga alguna alteración en el oído externo o en el oído medio, pero es un obstáculo que obstruye que pase correctamente las ondas sonoras, pero aún así va a llegar tarde, pero va a llegar la palabra. Y sí o sí me va a entender igual. Hola, ¿qué tal? Adelante. Sí o sí el paciente va a entender igual, va a tardar un poquito más en responder, pero va a poder. Entonces sí o sí va a llegar desplazado, pero va a llegar al 100%. Sí o sí va a llegar al 100% de conductivas, ¿ok? No importa el nivel de periodo, no importa si es leve o moderado. Sabemos que conductivas solo ahí está moderado. O sea, me saben, ¿verdad? Ok. Sí, está, porque tiene que tener el gap de... ¿Cómo se llama? El gap tiene que tener hasta 60 nomás, ¿verdad? Por eso. Sí, en conductivas. Sí, no puede pasar de eso. De 60 a 100. Sí. Ok, ahora en hipoacusias sensorio-neurales, tenemos dos tipos. En este caso, las conductivas se llama curva desplazada. Porque tienen que manejar también los nombres. Okay. Desplazada. En sensoriales hay dos tipos. Vamos a tener las que son en campana. Y en meseta.
un chiqui súper gráfico, pero básicamente lo que estoy explicando acá es que en las sensorios neurales tenemos dos tipos de curvas logodiométricas. Vamos a tener las que son en campana, donde el daño sería en la cóclea, por eso se llama coclear, y en meseta, cuando el daño ya es retrococlear, después de la cóclea, es decir, puede ser en el nervio auditivo o en VA significa vía auditiva, o en la vía auditiva. Okay, pero como les dije, en esto no voy a entrar todavía mucho porque yo sé que Moni todavía no entró bien específicamente en esa parte, pero lo que tienen que saber es que cuando es en campana el daño es coclear y cuando es meseta el daño es retrococlear. Y campana siempre la morfología va a ser esta, y meseta siempre va a ser así. Estos dos no llegan al 100% jamás. No llegan al 100% en sensorio neural. Jamás de los jamases donde yo tenga una patología sensorio neural, es decir, ya tenga ya algún tipo de daño en mi oído interno o en mi vía auditiva o en mi nervio, no va a poder responderme el 100% de las palabras del paciente, porque ya es un daño mucho más heavy, hablando mal y pronto, y es irreversible. En cambio, cuando tenemos conductivas, el daño sí es reversible. Yo puedo ya sea quitar esa cera que esté acumulada ahí, yo puedo agarrar y revertir la cantidad de moco que mi paciente tenga. Con tratamiento siempre se puede revertir una pérdida auditiva conductiva, pero si tenemos pérdida auditiva sensorineural, eso ya es irreversible. Ya el daño está hecho, no se puede revertir eso, ¿ok? Por eso nunca se llega al 100% en sensorineural y tenemos estos dos tipos de curvas. En las conductivas sí se llega al 100% siempre, y la curva se llama curva desplazada, o sea, es como una curva normal, solo que está más desplazada hacia acá. ¿Ok? Y para las sensorias neurales, ¿cuál es el recomendado para llegar el porcentaje? Ahí sí va a depender mucho de tu nivel de prioridad, como te dije. Siempre fíjate en tu banana del lenguaje. Ahora voy a hacer este por ejemplo es la sensoria neural, Sí. que fue lo que yo te expliqué hace rato. Sí. Que es, bueno, lo mismo siempre, umbral de palabra me fijo dónde está, umbral de voz siempre es menos 5, menos 10, llega en este caso a mi umbral de captación. ¿Por qué? Porque todavía percibe unos cuantos fonemas, porque está dibujado dentro de mi banana del lenguaje todavía en mis vidas. Entonces llega al 50 y llega al 70%, porque evidentemente como ya estamos hablando de un nivel de pérdida auditiva moderado, ya posiblemente no me responda ni el 80, ni el 90, ni mucho menos el 100% de las palabras. Entonces, acorde a mi nivel de pérdida auditiva, también yo veo dónde va a llegar. Si era una campana, por ejemplo, también yo podía agarrar y hacer así. Sobre este nos traje de mujer. Mismo caso, umbral de palabra, umbral de voz, umbral de captación, y hago que llegue acá, y eso puedo hacer que directo caiga. Y ahí, eso ya es una campana. Y marco acá en el 80 otra vez. Pero acá. Y esto, por ejemplo, pasa cuando hay un daño coclear, o sea, ya hay un daño en las células de la cóclea, y se produce un efecto que se llama reclutamiento, que no sé si ya les hablo de eso, Mónica, o todavía no. No hablo de eso, bueno, no voy a entrar en detalle, pero lo que sí que esta es una campana, ¿ok? Esto también se da en sensores neurales cuando el daño es coclear, retrococlear, es mi meseta, que es el primer caso que les mostré. Y eso es más, y nunca se olviden de marcar en 80 y siempre hacerle llegar al 100%. Y como les dije, fíjense en dónde está graficada sus vías aéreas en la biometría para saber más o menos en qué porcentaje de palabras voy a hacer que llegue a su umbral de máxima discriminación del paciente. Ok. Ahora, la conductiva, por ejemplo, en este caso es directo 25. Umbral de palabra, umbral de voz. Sí o sí va a llegar al 50% de las palabras. Y acá directo lo voy a hacer llegar en 100, acá en 45 decibeles. Sí. Y siempre marco en 80 y marco otra vez en 100, porque así yo indico que termine el estudio, por así decirlo. O sea, sí o sí, cuando el paciente de repente manifieste molestia o algo así, hay que hacerle llegar al 100, o sea, a los 100 decibeles. En 100 decibeles hay que pasarle igual siempre el
de las palabras. Eso es lo que vos estás indicando al finalizar en 100 o sea, al graficar en 100 tu circulito o tu X, ¿ok? Siempre no se olviden de eso, y en 80 también, en 80 decibeles siempre marcar. Bueno, básicamente sería esto, y esto por ejemplo es una curva ya más desplazada. Yo lo que hice es que en 45 decibeles llegó al 100% de las palabras. Como este es una hipoacusia leve a moderada, más que nada, entonces me llegó un poquito desplazado, pero me llegó a decir el 100% de las palabras. Básicamente es eso. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, yo lo que quiero saber, hay uno también que es en ese itálica. Es itálica, esa es la normal. Y ese, o sea, a partir de qué decibel yo sé que ya es desplazado. O sea, cuando ya pasan los 20. Cuando ya pasan los 20. Es decir, vos tenés, en este caso, tenés 25 tu de palabra, ya no es más una S itálica, es directamente una desplazada. Antes de los 20 va a ser S itálica. Antes de los 20 va a ser S itálica, sí. O en 20 justito, porque hay veces que tenés audición entre los parámetros normales y tus vías están graficadas justito sobre 20, justito sobre la línea de 20, y eso me puede pasar. Y en ese caso sigue siendo una S itálica. Pero este que está acá ahora dibujado el de 20 es la S, una S itálica. No, esta es curva desplazada ya, directo. Que ya pasa Mira, 20. no está medio chueco, por eso parece Claro, que es normal, pero es una curva ya desplazada. Además que es una leve. Por eso a simple vista parece que se confunde con una S itálica, pero ya entra dentro de una conjuntiva leve, por ende es una curva logoaudiométrica desplazada. Entonces, cuando es una dentro de los parámetros normales, lo que sería la S. La S itálica, así mismo. Por eso Entonces sí llega al 100%. Llega al 100% Sí. en conductiva. En este caso sí, ¿viste? Y le hice llegar al 100% de las palabras en 100 decibeles. Dentro de los parámetros también llega. Cierto, y lo que es dentro de parámetros normales y lo que es conductiva, sí o sí llega al 100%. Sí, sí, ya entendí. Ok, hasta acá todo bien entonces. Eso ya pueden sacarle foto, pueden copiar para tener como referencia lo que puse allá. Y vamos a llegar a la parte de las curvas también. No sé si quieres que yo vuelva a explicar de vuelta lo del logo. Creo que ¿O tenés claro esa parte? sí, la de la S itálica es antes de los 20 y por más que esté justito puede ser una S itálica. Puede ser una itálica, sí, es decir, vos tenés un umbral de palabra en 20, vos pones acá 20, le haces llegar directo ya acá en 30, o qué sé yo, 25 incluso, su captación, y después acá en 30 ya es un 100% de palabras respondidas. Porque es una persona que te va a escuchar y te va a responder. Pero ¿sí? cuando tengo la S itálica, ponerle que ya llego ya acá arriba y entonces yo no tengo que seguir haciendo la línea, o si Sí, tengo que terminar. siempre marcas en 80 y marcas otra vez en 100 y unís todo. Eso Tengo que siempre, terminar hasta los 100 decibeles. siempre se termina, sí. Incluso si tenés un caso como este que es una en campana, sí o sí le haces llegar hasta los 100 decibeles, ¿ok? Y acá con este yo indiqué que mi umbral de máxima discriminación fue hasta 75%. ¿Ok? Y como les estaba explicando a ellas también anteriormente, tenés que guiar de acuerdo a tu nivel de pérdida auditiva para ver hasta qué porcentaje el paciente te va a responder. Por ejemplo, supongamos que yo acá tenía en vez de una morada una severa. Una severa jamás te va a llegar ni siquiera al 50%, ya va a ser directo así. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una severa, posiblemente mi umbral de palabra va a estar acá en 70. Muy por debajo de la banana del lenguaje. Entonces voy a tener acá, acá, y no me va a llegar ni siquiera al 50. Supongamos que me llega al 40% en 80 decibeles. Ahí, y peor aún, es una coclear, es un daño coclear, cae otra vez. Y ahí directo, y ahí ya termina. Puede darse ese caso. ¿Y qué hago cuando tengo que completar acá? Y ahí le pongo una raya en umbral de captación. ¿Por qué? Porque no hay umbral de captación. Eso puede pasar también. Por eso, fíjense en su banana del lenguaje. Y si está muy por debajo de la banana del lenguaje, quiere decir que ya no percibe ninguno de los fonemas. ¿Ok? ¿Está claro entonces esto? Sí. Y entramos a la parte de tímpano. Pero antes de eso, ¿hay algo que vos no entiendas de mejoramiento y todo eso? Así para dar un repaso también de eso. Todo. Más que nada. ¿Y ustedes están con Más que con el mejoramiento. Y sí, por eso. Estamos. Sí, más. todavía? Sí que puedo hacer una pregunta. Cuando tenemos un rine, ese me dijiste, pero me olvidé.
Decime más. Cuando tenemos un RINE en un lado conductivo y un lado sensorio neural, ¿hacia qué lado va a ir? Hacia la conductiva, porque la conductiva es la que está indemne, la que está intacta, su copia. ¿Y qué era lo que te... Para RINE o Word? RINE. Ah, no, si tienes RINE... ¿Cuál es hacia qué lado? Si va a ser negativo, si va a ser positivo. Ahí, claro, sí. No, si es RINE en tu sensorio neural, puedes poner positivo y en tu conductiva puedes poner negativo. O sea, independientemente de que en un lado tengas conductiva y sensorio neural, puedes poner así. Ok. ¿Por qué? Porque en el lado que tenés la sensorio neural, posiblemente el paciente te escuche más, te escuche más por acá. Por lo menos para la vía ósea. Así mismo. Entonces, va a ser positivo y en la conductiva va a ser negativo. Siguiéndolo las reglas. Siguiendo lo de las reglas, claro. ¿Por qué? Porque te va a percibir más por... Aire que tenemos. Ajá. Y otra cosa era que, viste que el margen se graficaba en el peor oído, pero si los dos son sensorio neural, Depende. Tienes que ver si te cumple o no la regla. Vamos a hacer un caso. Sí. Margen es realmente más lo más complicado, creo. Si vamos a hacer un caso, voy a poner un caso de una sensorio neural leve y una sensorio neural moderada. Entonces, era 125, 250, por aquí 500. Creo que era 0 primero, ¿no? Sí. Me guían, sí. 0, no, menos 10. Menos 10 y después 0. Y ahí sí. Sí, no diagrama. Pero tenés que usar estos signos cuadraditos. Raíz cuadrada. Ok, vamos a hacer una sensorio neural leve y una moderada. ¿Cómo eran las reglas de la sensorio neural? Ambas vías alteradas, GAP 10. ¿Manejan bien esa parte de las reglas de conductiva, sensorio? ¿O todavía no? Bueno. En el caso de las conductivas, mi vía aérea sí o sí va a estar alterada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya va a estar por debajo de 20 decibeles. ¿Y por qué va a estar alterada la vía aérea y no la ósea? Porque en el caso de las conductivas, mi daño se encuentra o en el oído externo o en el oído medio. Y yo lo que estoy midiendo con eso es si es que está bien todo lo que sería la estructura del oído externo y el oído medio, con la vía aérea. La vía ósea mide la audición ya del oído interno, que es donde se encuentra la cóclea, ¿ok? Cuando yo tengo una hipoacusia conductiva, el daño está en la conducción del sonido. Entonces mi vía aérea sí va a estar por debajo de 20. Este es mi límite. Es decir, todo lo que esté graficado por arriba de 20 sigue siendo audición por el parámetro normal. Yo tengo mi gráfico un poquito por debajo, acá 25, ya es una alteración, ya es una pérdida auditiva, ¿ok? Y en este caso, si yo voy a hacer una conductiva, mi vía ósea va a estar conservada todavía. ¿Por qué? Porque mi daño no se encuentra en el oído interno.
y mi vía aérea va a estar alterada, es decir, ya voy a tener una pérdida auditiva porque posiblemente tenga algo en mi oído medio o en mi oído externo que me esté dificultando escuchar bien. ¿Ok? Y conductivas tenés que saber que hay solamente de leve a moderado. Nunca vas a encontrar una conductiva severa, mucho menos una profunda. ¿Ok? Y entonces la regla es vía aérea alterada, vía ósea conservada y gap de 15 decibeles o más. ¿Ok? Siempre voy a tener un gap mayor. Si tengo una conductiva y tengo un gap menor a eso, ya es una mixta. Sí o sí, supongamos que tengo acá la ósea conservada, aérea alterada y mi gap es muy pequeño, posiblemente ya va a ser una mixta. De hecho, que no se puede lograr graficar, qué sé yo, acá las vías así y después graficar acá, así. Esto está re mal. No está aceptado y les va a poner mal luego Moni en el examen si grafican así. Sí o sí tienen que ir un poquito más abajo. Y si van a hacer, por ejemplo, una mixta, pueden hacer algo así. Y acá ir bajándole. Y poner así tipo el gap chiquito. Para que parezca que acá es una conductiva y acá es una sensoria neural. Ese tipo pueden hacer si es que les piden mixta, pero no les va a pedir mixta. Les prometo que no les va a pedir mixta porque no les va a atacar todavía con eso ahora. Porque están en audio 1 recién. Entonces no se preocupen. Por eso no entro en detalle con las mixtas. Yo quiero que entiendan bien cómo se hace una conductiva y cómo se hace una sensoria. Ahora ya saben que es ósea conservada por arriba de 20, aérea alterada por debajo de 20. ¿Ok? Y tiene que tener un gap mayor a 15. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser un cuadrito y por lo menos la mitad del otro cuadrito, la distancia que tiene que haber. La sensoria neural, su regla es que ambas vías van a estar alteradas. ¿Por qué? Porque en una sensoria neural yo ya tengo un daño en la cóclea, ya tengo un daño irreversible. Entonces van a estar alteradas tanto la ósea como la aérea y el gap va a ser de 10 o menor a 10 incluso. Yo incluso puedo dibujar de esta forma, o sea, puedo graficar de esta forma, así juntos, que es una opción también. No hay problema con que hagan así. Y tienes que tener siempre en cuenta también la salida del audiómetro, que es algo que yo les estoy explicando también a las chicas, que no creo que la profe Moni les pida ya memorizar la salida del audiómetro, pero tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en la frecuencia 250 llega solamente hasta 45, yo puedo graficar mi vía ósea. Abajo de 45 yo ya no puedo más graficar, ¿ok? Y por ejemplo acá en la 500 es solamente hasta 70 yo puedo graficar mi vía ósea. ¿Qué es la salida máxima del audiómetro? Que es algo que les estoy explicando muchas veces, no se entiende bien el concepto. La salida máxima del audiómetro, el rendimiento máximo del audiómetro, que es otra forma en la que se le dice también, es lo máximo, el punto tope hasta donde mi audiómetro puede emitir el pip 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 que le pasó al paciente. ¿Por qué? Porque yo no le puedo obligar a mi máquina a que tipo, emita más sonido en 50 decibeles o 60 si ya no puede emitir más de eso. A eso se refiere una salida máxima del audiómetro, por eso que si grafican acá en la 250, acá grafican su ósea, ya Mónica les va a poner que está mal directamente. Por eso tienen que tener cuidado con el tema de la salida del audiómetro. Para cada frecuencia hay un punto tope donde yo puedo graficar mi vía ósea, es decir, el punto tope donde mi audiómetro, mi máquina puede pasar sonido. ¿Ok? ¿Te acuerdas que puse en la pizarra? En el examen nos puso lo eso. Esa no te fijaste. ¿Qué cosa? Y ese como tenés que fijarte de acuerdo a dónde tiene, hasta dónde puede llegar tu vía ósea en eso. Sí. En cada frecuencia pues, es diferente. Sí. Eso tienes que acordarte si o sí no grafiques tipo, por debajo de lo que es su punto tope, por así decirlo. Ok, y por ejemplo, si yo voy a hacer una hipoacusia leve sensorio neural, algo que también siempre le explico a las chicas es que traten de graficar siempre desde la frecuencia 1000, que vayan primero por los agudos y después por los graves, porque tienen que acostumbrarse a esto, porque después cuando vayan a la cabina ya con el audiómetro o con la máquina está predeterminada de esa forma. O sea, sí o sí van a tener que empezar desde el 1000 hasta el 8000, por ejemplo. Entonces, para que se vayan como que familiarizando con eso, lo ideal es siempre graficar desde acá. Entonces, voy a hacer una leve. Y otra cosa, nunca grafiquen la vía ósea en la frecuencia
8000 y en la frecuencia 125. Solo es desde 250 a 4000. Bueno, a ver. Oído izquierdo, esa es la moderada. Esto, por ejemplo, es una hipoacusia sensoria en una leve. Siempre tienen que hacer esto también de tipo poner así los rangos. Una L de leve, moderado, moderado, allí, severo y profundo. Yo siempre hacía esto también para saber de dónde a dónde puedo graficar, o sea, el rango de dentro de donde yo puedo ir graficando mis vías aéreas. O sea, este por ejemplo es una leve, este ya entra dentro de una moderada. Cuando ustedes hagan su promedio tonal puro, posiblemente les salga bien una moderada. Ok, ¿qué pasó acá? Como son sensores neurales, tengo ambas vías alteradas y acá luego tengo un gap de 5 nada más. ¿Qué me indica esto? Que posiblemente yo no tenga que enmascarar mi vía aérea. ¿Por qué? Porque la regla dice, la primera regla de masking dice que tenés que tener un gap de 40 decibeles o más entre vía aérea peor y vía ósea mejor. ¿Ok? ¿Sabes La vía aérea tiene que estar peor que la vía ósea. Sí, o sea, siempre vas a tener un oído peor y un oído mejor en caso de que tengas así, o sea, en caso de que no sea una hipoacusia bilateral. Pues las hipoacusias bilaterales son hipoacusias que en ambos lados tenés mismo nivel de periodicidad, dos leves, dos moderadas, ¿ok? En este caso yo tengo un oído mejor y un oído peor. ¿Cuál es mi oído peor acá? A simple vista es El derecho, el izquierdo. el izquierdo, ok, y esta es mi peor vía aérea. ¿Y cuál va a ser mi mejor vía? O sea, esta, la del oído derecho. Entonces ahí es donde vos tenés que ver si es que hay esa diferencia de gap de 40 decibel. Y esta es la primera regla que yo me tengo que fijar. Voy a ver acá, voy a contar. Si yo desde acá tengo 10, 20, 30, no cumple. ¿Cuánto desde acá? Tengo 10, 20, 30 otra vez, porque 5 y 5, 30, no cumple. Otra vez, 10, 20, nuevamente 30, no cumple. Entonces quiere decir que no tengo que enmascarar mi vía aérea. Ahora te voy a poner un hipotético caso donde yo bajo más esto. Supongamos que tengo que sentir por acá. Supongamos que yo tengo así. Y a ver. Acá tengo 5, 10, 20, 30, más 5, otra vez 40. Y yo ya tengo un gap de 40 decibeles que me cumple solamente en esta frecuencia, las otras frecuencias no me cumple. Pero con tal de que a mí en una sola frecuencia me cumpla el gap de 40 decibeles o más, yo directo enmascaro todo. ¿Dónde se coloca la simbología de masking? Siempre en el peor oído, en la peor aérea.
Entonces esta es la que yo voy a cambiar y voy a hacer esto, ponerle la simbología al peor oído, en este caso a la peor aérea, porque ya me cumplió con esa regla. Por eso te digo, si te cumple en una sola frecuencia, hay 40 decibeles de diferencia, o sea, de gap, directo enmascaras todo. ¿Se entiende eso? Es solamente contar. Y si en una frecuencia te cumple, directo enmascaras todo y la simbología se coloca en el peor oído. ¿Ok? Sí. Bueno, me cumplí con esta regla. La segunda regla, esto es para vía aérea. La segunda regla tiene que haber 40 decibeles o más entre vía aérea y vía aérea. Vía aérea de un oído y vía aérea del otro oído. ¿Ok? Entonces yo veo si me cumple. Evidentemente no me cumple. Acá son 10, 20, 30 otra vez. Acá son 10, 20, 30, 35. No me cumple, pero ya me cumplió pues una regla. Entonces ya me cumplió una regla, yo directo ya enmascaré todo lo que es mi vía aérea del peor oído. No me cumplió con la segunda, pero ya me cumplió con una. Con que te cumpla una regla, ya tienes que enmascarar todo. Esto es más para verificarlo. Ahora, vía ósea. Primera regla, tiene que haber 10 decibeles se manejan nuestra palabra. O 15 decibeles. 15 decibeles, ¿vale? O 10 decibeles. 10, o sea, acá noté cuando hay una diferencia de mayor a 15 decibeles entre vía aérea y ósea del mismo oído, y cuando hay una diferencia de 10 decibeles entre ambas óseas. Ok. 15 y 10. 15 decibeles Entre vía aérea y vía ósea aérea y vía ósea del mismo oído. mismo oído. En este caso ya el mismo oído. Mi segunda regla va a ser 10 decibeles entre ambas vías óseas. Vía ósea y vía ósea. ¿Ok? Entonces, yo voy a ver si me cumple, evidentemente, a mirar así a simple vista me cumple 15 decibeles entre vía aérea y vía ósea. Perdón, entre ambas vías óseas lo que me cumple es 10 decibeles. Y entre vía aérea y vía ósea del mismo oído no me va a cumplir luego en una sensorio neural jamás. ¿Por qué? Porque es hasta 10 decibeles o menos de 10 más. Lo que me cumple en este caso es la segunda regla, que es, bueno, yo puse acá como el primero, el 15 decibeles de vía aérea y vía ósea. Perdón, 10 decibeles de vía ósea y vía ósea. Me confundo porque se cambiaron las simbologías, o sea, ¿cómo se llama? El valor, antes nosotros manejábamos por 15 nomás. Es vía ósea y vía ósea. Evidentemente hay más de 15 decibeles, entonces quiere decir que voy a enmascarar. ¿Qué voy a enmascarar acá? La vía ósea peor, o sea, directamente le cambio la simbología. ¿Por qué le cambié la simbología? Porque me cumplió esta regla. Sería 10 decibeles entre ambas vías óseas y pasa los 10 decibeles, evidentemente. Acá es 10, 20, 30 decibeles. Entonces yo enmascaré directo toda mi vía ósea de mi peor oído. ¿Se entendió hasta ahí? La segunda regla no me va a cumplir porque tiene que ser 15 decibeles entre vía aérea y vía ósea, y como es un ascensorio siempre es hasta 10 más. Hasta 10 decibeles. ¿Se entendió entonces eso? Ahora Bien, sí, entonces entendí. solo enmascaré eso. ¿Entendiste? Ahora sí. ¿Sí vos? ¿Entendí? Sí. ¿Lo estás entendiendo? Sí. Genial. ¿Se entendió bien entonces? ¿Está Ahora preparado para el sí ya. examen? Ahora sí ya. Ok, no es tan complicado, es contar los 40 decibeles y te cumple entre vía aérea peor, siempre peor, y vía ósea mejor. Y después, por adherencia, nomás ya el segundo, con que te cumpla una regla ya directo enmascaras todo, igual si te cumple en una sola frecuencia. Vía ósea la misma cosa, acá hay más de 10 decibeles de diferencia entre vía ósea del peor y vía ósea del mejor, entre ambas. Y los 15 decibeles entre vía aérea y vía ósea del mismo oído no te va a cumplir porque eso es sonido. ¿Se entiende entonces qué es lo que se hace? Y lo mismo para el caso de una conductiva. Y eso no es tan complicado, parece más porque es la silla. Entonces entendieron bien esto. Sí. Ahora Green y Weber, otra vez haciendo un correcto. Tengo que practicar. Y este sí o sí va a poner en el examen.
las teorías. Ahora dibujar mi personita. Para el tema de los piquitos, siempre el tip es dibujar así la personita y hacer el piquito. Para que se acuerden bien. Este lado va a ser siempre oído izquierdo, es decir, tu piquito siempre va a mirar, va a estar abierto hacia allá. Y este lado oído derecho, tu piquito va a mirar hacia allá, para el oído derecho. ¿Ok? Entonces, para que no se confundan con eso, siempre se confunden con esto. Y ahora vamos a hacer lo que es rine. Rine y lo que es Weber. Rine en conductivas me va a dar negativo. ¿Por qué me va a dar negativo? Porque yo sé que todavía no usaron el diapasón, ¿verdad? Todavía no usaron, bueno, lo que hace el diapasón, explicando rápido, es medir la audición. En el caso del rine, tanto por hueso como por vía aérea, la vía normal. ¿Qué hago yo? Este es mi diapasón, yo hago vibrar, le paso al paciente acá y le digo que levante la mano y cuando deje de escuchar tiene que bajar la mano, ¿ok? ¿Y qué hago yo mientras? Le paso acá el diapasón y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me bajo la mano, directo le paso acá y cuento otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, supongamos que conté hasta 8 más. ¿Qué quiere decir? Que me escucho más por vía aérea que por vía ósea. Ok. ¿En qué caso se da eso? En caso de hipoacusia sensorio-neural y en caso de audición dentro de los parámetros normales. ¿Por qué? Porque yo posiblemente tenga ya un daño acá en la cóclea si tengo una audición, o sea, una hipoacusia sensorio-neural. Y si tengo una audición dentro de los parámetros normales, evidentemente lo normal es que me escuche más por acá, por la vía normal, que por la vía ósea. ¿Se entiende eso? A mí, si yo tengo daño acá en mi cóclea, cuando yo ponga acá el diapasón, posiblemente me escuche menos que por acá. Entonces, en caso de audición de los parámetros normales, en caso de hipoacusia sensorio-neural, voy a tener siempre positivo mi rine. ¿Okay? Entonces, sensorio-neural y audición normal. Es positivo. En caso de conductivas, va a ser negativo. ¿Por qué en caso de conductivas es negativo? Mismo ejemplo. Porque cuando yo le paso el diapasón al paciente, voy a ponerle acá, le voy a contar y supongamos que yo cuento hasta 6 en vía aérea, le vuelvo a pasar acá por hueso y cuento hasta 10. Quiere decir que me persiguió más por hueso que por la vía normal. Entonces ya que va a ser negativo. ¿Por qué pasa eso? Porque posiblemente haya algo que esté obstruyendo el paso de la onda sonora o en el oído externo, ya sea por un tapón de cera o en el oído medio, sea por moco o lo que fuese. Entonces esto se hace nada más para verificar si mi audiometría y mi logometría está bien. Por eso se dice que es una prueba subjetiva porque requiere de la ayuda del paciente. Muchas veces, por ejemplo, tenemos los simuladores que lo que hacen es fingir una pérdida auditiva, ¿verdad? Y con el caso de Rine-Weber, por ejemplo, no puedes determinar porque es una ayuda, o sea, porque es una prueba subjetiva que requiere de la ayuda del paciente. Entonces, se entendió que si es conductiva te va a salir sí o sí negativo porque hay algo que está obstruyendo el paso del sonido acá, por ende te va a escuchar mejor por hueso porque tu cóclea está intacta. Y si tenés una sensorio neural, al revés, te va a escuchar más acá que por hueso. ¿Ok? ¿Se entiende ese razonamiento? ¿Y qué pasa cuando no percibe? Cuando no percibe. No percibe cuando vos tenés tu gráfico ya acá por debajo de 40 decibeles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiere decir que el paciente ya no está ni siquiera percibiendo los fonemas, o sea, ya no está escuchando casi nada. Y otra cosa, si tienen una hipoacusia mixta, siempre tienen que fijarse en la frecuencia 250. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a determinar si mi mixta va más hacia un tipo conductivo o si va más hacia un tipo sensorio neural. Porque mi diapasón es de 512. Entonces, en la frecuencia 500. Me equivoqué. En la frecuencia 500 me tengo que fijar. ¿Por qué? Porque el diapasón es de 512, es decir, que el diapasón mide la frecuencia o mide la audición en esta frecuencia, mejor dicho. Entonces, si tienes una mixta, te vas a fijar si están conservadas o no las óseas, va a ser más una conductiva. Si están ambas vías alteradas, va a ser más una sensorio neural y acorde a eso vos ves si te va a salir o negativo o positivo tu rine y también ver el tema del Weber hacia dónde va a lateralizar.
En el caso de Weber, la regla así normal o memorizando es tipo, en sensorios neurales lateraliza al mejor oído y en conductiva lateraliza al peor oído. Pero no se entiende bien por qué es así. En caso de Weber te va a salir así, indiferente cuando tenés una audición dentro de los parámetros normales o tenés una hipoacusia bilateral, es decir, una pérdida auditiva del mismo nivel en ambos oídos. ¿Ok? Y te va a salir, en el caso de las conductivas, hacia el peor oído. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama efecto de oclusión. Es decir, si vos tapas tu oído ahora a un lado y hablas, vas a darte cuenta que hay una mayor resonancia de tu voz hacia el lado en el que vos estás tapando, estás obstruyendo el sonido. Entonces, por eso es que en las hipoacusias conductivas va a lateralizar hacia el peor oído. Y en el caso de las sensorineural, como Weber es una prueba que mide la audición por hueso, va a lateralizarte hacia el mejor oído. ¿Por qué? Porque yo le voy a pasar el diapasón acá al paciente y le voy a preguntar, le voy a decir que me refiere hacia dónde siente más la vibración o hacia dónde escucha más el sonido. Y si tiene una hipoacusia sensorineural, me va a percibir hacia la mejor hipoacusia, por así decirlo. Si yo tengo acá una sensorineural leve y tengo acá una moderada, me va a percibir mejor acá, porque quiere decir que la cóclea está todavía medianamente bien de este lado. O, caso contrario, tengo una sensorineural moderada de un lado y del otro lado tengo una audición dentro de los parámetros normales, me va a percibir más hacia la audición dentro de los parámetros normales. En cambio, si tengo conductivas, me va a percibir hacia la peor conductiva por ese efecto de oclusión y esa resonancia que se produce en las hipoacusias conductivas. ¿Ok? Entonces ese es el razonamiento realmente detrás de lo que es la regla. Y va a ser indiferente, como les dije, en audición entre los parámetros normales o en lo que sería bilaterales. Y una vez que tus vías ya estén graficadas por debajo de 40 decibeles, directamente no percibe. Ya no te va a percibir más el paciente. Directo le pones NP en Weber y en Rine. ¿Ok? En el 500 debajo de los 40. Sí. O en los 50. Sí, en los 500. Si desde la frecuencia 500 vos ves que ya está por debajo de 40 decibeles, es directamente no percibe. Weber tenés que hacer, le dijo la profe, si es así indiferente tenés que ponerle los dos lados, así. Uno Sí, del lado tipo, rojo y otro al Bueno, revés. es bilateral, este cuadrito, mira. Tiene que poner así, en el medio. Y si por ejemplo es hacia el oído izquierdo, así, hacia donde mire tu flechita, siempre es hacia donde mire la flechita. O sea, tu piquito, Igual el el piquito nivel. de tu ósea. ¿Eso se entiende? Hacia dónde va a lateralizar eso. Bueno, y eso sería Rine y Weber, así en pocas palabras. ¿Se entendió? Sí. ¿Y ustedes volvieron a rememorar? Creo que ya Sí. les indiqué la otra vez. Sí, ya explicaste. Híjole, la una ya es. Entonces, en el sensorio